Bienvenidos a la capacitación de buenas prácticas de manipulación de alimentos. Soy Stephanie y seré la encargada de darles la charla del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué son las buenas prácticas de manipulación o manufactura de alimentos, ¿sí? Viene a ser el conjunto de disposiciones reglamentadas para la buena manipulación de los alimentos y bebidas en toda la cadena alimentaria, es decir, desde la obtención de la materia prima hasta el servido y consumo final, que garantizan su seguridad para el consumo humano, ¿sí? Es decir, nos va a permitir conocer las formas correctas de manipulación de alimentos para la adecuada preparación, conservación, almacenamiento y consumo, ¿sí? Muy bien, estas buenas prácticas están reglamentadas de acuerdo a distintos decretos y normas, como podemos observar en la base legal, y el ámbito de aplicación va a ser tanto para restaurantes y servicios afines como disco, pub, restobar, etcétera, y también se puede implementar en lo que son los mini markets y puestos de mercado, ¿sí? Vamos a ir viendo. El objetivo principal es capacitar al manipulador de alimentos de la importancia de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la cadena alimentaria. ¿Para qué? Para lograr obtener alimentos inocuos, ¿sí? ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Pues viene a ser la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso que se destina, ¿sí? Entonces, aquí haciendo un pequeño resumen, al aplicar las buenas prácticas de manipulación, vamos a obtener alimentos inocuos, ¿sí? Muy bien, y para reforzar, vamos a decir que la aplicación de las buenas prácticas de manipulación va a contribuir con la seguridad de la calidad sanitaria de los alimentos en los aspectos de inocuidad, higiene y limpieza. ¿Quiénes deben implementarla? Pues deben implementarla todas las grandes empresas, medianas, pequeñas, personas involucradas en la fabricación y comercialización de alimentos de consumo humano en sus diversas etapas, ¿sí? ¿Quiénes son los manipuladores de alimentos? Pues son todas las personas que trabajan y están en contacto con los alimentos mediante sus manos, cualquier equipo o utensilio que emplea para manipularlos, ¿sí? Esta va a ser en cualquier etapa de la cadena alimentaria, recuerden, ¿sí? Desde la obtención de la materia prima hasta el consumo final. Es decir, también vamos a ver las formas correctas de almacenar, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a empezar a determinar cuál sería la ubicación e instalaciones correctas de los establecimientos para la preparación o venta de alimentos, ¿sí? En cuanto a la edificación, pues estas deben ser construcciones sólidas de materiales que sean resistentes a la corrosión, lisos y sobre todo que nos faciliten la limpieza y desinfección, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Asimismo, los pisos, paredes y techos, así como ventanas y puertas, tienen que ser de material de fácil limpieza y desinfección, ¿correcto? Ahora, también es recomendable que en las uniones, ¿no? En las esquinas, ya sea del área de producción y del almacén, estas esquinas sean redondeadas, porque al ser redondeadas nos van a permitir hacer una limpieza correcta, ¿sí? Asimismo, es importante tener una buena ventilación dentro de nuestra área de producción. ¿Por qué? Porque así nos va a permitir evitar la acumulación de humedad en los ambientes, ¿sí? Tanto del almacén como de las áreas de producción. Nos va a evitar también la acumulación de polvo, humo o vapor excesivo, ¿no? Que solemos tener en las cocinas. Además, nos va a permitir tener una temperatura adecuada, ¿sí? Recuerden también que es necesario tener una buena iluminación, ¿sí? Ya que la buena iluminación nos va a permitir apreciar el estado en que se encuentran los alimentos que estamos preparando, ¿sí?
Muy bien, vamos a empezar con el proceso de elaboración. Luego del almacenamiento, pues vamos a empezar con lo que es la recepción, ¿sí? La recepción viene a ser responsabilidad del establecimiento, ¿sí? En la recepción tenemos que verificar el estado y la calidad sanitaria de la materia prima que estamos recibiendo, ¿correcto? Dentro de los tipos de alimento, pues tenemos lo que son alimentos perecibles y los no perecibles y o industrializados. Dentro de los perecibles, pues tenemos alimentos de origen animal, por ejemplo, como la leche, pescado, aves, carne de res, vacunos, etcétera, ¿sí? Recuerden que los que vienen a ser este tipo de carnes de res, de vacuno, etcétera, necesitan tener una autorización sanitaria, la cual es dada por SENASA, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a centros de abasto donde nos garanticen que tengan esta autorización para la venta de este tipo de carnes y así pues vamos a garantizar a nuestros consumidores que están consumiendo productos aptos para el consumo humano, ¿sí? De la misma forma, cuando se tratan de alimentos perecibles es necesario mantener la cadena de frío, es decir, mantener la refrigeración o la congelación, lo que sea necesario, desde la adquisición, el transporte, recepción, almacenamiento y procesamiento de este producto, ¿sí? La temperatura de recepción adecuada viene a ser de 0 a 5 grados Celsius, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que mantener esta temperatura en toda la cadena alimentaria, como se los he mencionado. Asimismo, en cuanto a la recepción de frutas y hortalizas, estas deben estar frescas y no presentar signos de deterioro, deben estar limpias, sin insectos y sin señales de abono, ¿sí? Ahora, en cuanto a los productos no perecibles o industrializados, al momento de recepcionarlos hay que verificar primero la fecha de producción y la fecha de vencimiento, que es básico y primordial. Luego, verificar que el envase se encuentre en buenas condiciones para garantizar la inocuidad del producto, ¿sí? Y pues que también dependiendo de qué tipo de producto sea, ya sea a granel o empaque, ¿no? Hay que verificar qué tipo de registro le corresponde. En el caso de productos a granel como lo que vienen a ser cereales y granos, estos van a tener una autorización de SENASA. Y en el caso de productos industrializados o procesados, van a tener el registro sanitario de DIGESA, ¿sí? Por eso es importante corroborar estos datos. Muy bien, asimismo cuando recibimos productos enlatados, como por ejemplo lácteos o conservas, hay que verificar que estas latas no presenten ningún tipo de abolladura, ¿sí? Porque al presentar este tipo de abolladura internamente va a generar óxido, contaminando el producto y poniendo en riesgo la salud de nuestros consumidores. Luego de la recepción va a venir lo que es el almacenamiento, ¿sí? Dentro de los puntos importantes para almacenar es que debemos mantener el orden, la limpieza y la correcta rotación de nuestros productos, ¿sí? Recuerden que una de las cosas más importantes es que todos los productos que almacenemos no estén en contacto directo con el piso, tienen que estar siempre sobre una base. Por ello, se recomienda el uso de parihuelas, ¿sí? Estas parihuelas deben tener una altura mínima de 20 centímetros de distancia con respecto al piso y al momento de ordenarlas dentro de nuestro almacén,
también tienen que tener una separación con respecto a las paredes de 50 centímetros como mínimo, y al momento de apilar hacia arriba, ya sean nuestros sacos o cajas, también deben tener una separación mínima de 60 centímetros, ¿correcto? Ahora, también es necesario tener una separación entre las parihuelas como mínimo de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una buena circulación del aire dentro de nuestro almacén, y de la misma forma también nos va a permitir hacer la limpieza de nuestras parihuelas, ¿sí? Porque recuerden que si bien estas parihuelas nos van a servir como base para almacenar, también es necesario mantener las parihuelas en buen estado de conservación e higiene, ¿sí? Ahora, recuerden que también podemos utilizar andamios o en todo caso jabas, ¿sí? Las jabas siempre y cuando tenemos que tener una de base, una jaba vacía de base, y sobre ello recién empezar a almacenar nuestros productos, ¿sí? Recuerden que hay que identificar siempre nuestros productos, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos almacenando. Si, por ejemplo, son panaderías y están almacenando sus productos en seco, pues hay que poner la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Si es un producto que se vende durante el día, hay que ponerle fecha igual de producción y fecha de vencimiento al día siguiente. Pero siempre, por favor, poner la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Recuerden que la rotación de los productos es muy importante. Por ello, se recomienda al momento de la recepción tener un formato, ¿no? Donde se ponga el día de la recepción, la fecha de entrega o de producción y la fecha de vencimiento, para poder manejar una rotación constante, y al momento de tener que recibir los productos nuevos, se sacan ya los antiguos y almacenamos los nuevos, o vamos sacando los que ya están vencidos, vamos separándolo, ¿no? Para no tener ningún producto vencido en nuestro almacén ni en exhibición, ¿sí? Recuerden también que una de las reglas básicas en el almacenamiento es que lo primero que entra es lo primero en salir, por favor, ¿sí? De la misma forma, lo primero en vencer es lo primero en salir. Ahora también recuerden que dentro de nuestro almacén tiene que ser específicamente para nuestros productos, por favor. Esto no sirve de almacén para otros productos que no estén relacionados con los alimentos. Muchas veces en los almacenes, aparte de los alimentos que tienen ahí guardados, también están ropas, artículos de limpieza, otros objetos en desuso. O sea, también lo utilizan como un almacén del establecimiento de otras cosas. Y eso no está permitido, ¿sí? Tiene que ser un almacén específicamente para alimentos, y en caso necesiten guardar otro tipo de cosas, tiene que estar separado, ¿sí? Ahora, una de las cosas importantes al momento de almacenar lo que son los productos perecibles es mantener la cadena de frío, como les había mencionado en un principio. Ahora, para mantener la cadena de frío tenemos temperaturas adecuadas de refrigeración y congelación, ¿sí? Por ejemplo, para la temperatura de refrigeración tenemos que cumplir con el rango de 4 a 1 grado Celsius, ¿sí? Y para lo que es la temperatura de congelación, tiene que ser a una temperatura mínima o igual, ¿no? De menos 18 grados Celsius. ¿Qué pasa si no mantenemos estas temperaturas adecuadas en esos rangos? Pues la vida útil de nuestros alimentos ya no va a ser la misma que nos dice nuestro empaque o la que nosotros, por ejemplo, tomamos como referencia, ¿sí? Si, por ejemplo, el producto nos dice mantener en refrigeración, es decir, de 0 a 4 grados Celsius, y la duración es de un mes, si nosotros lo vamos a mantener, por ejemplo, a 10 grados, a 15 grados, este producto ya no va a tener la vida útil de un mes, sino se va a reducir posiblemente a 15 días, a una semana o a 5 días,
dependiendo de cómo lo almacenen, ¿sí? De la misma forma con los productos congelados. Si no lo almacenamos a una temperatura de menos 18 grados Celsius, estos productos tampoco van a mantener la vida útil que nos dice en nuestro empaque o lo que nosotros tenemos como referencia. Es por ello que siempre es necesario tener nuestros equipos correctamente calibrados a estas temperaturas y también fijarnos la temperatura de almacenamiento correcta que vienen en los envases, ¿sí? Muchas veces los productos industrializados como los lácteos vienen siempre con la recomendación del almacenamiento correcto, así que hay que fijarse bastante en ello, ¿sí? Así que por favor hay que tomar en cuenta la correcta temperatura de refrigeración y de congelación. Ahora recuerden también que nuestros equipos de frío necesitan tener un programa de mantenimiento precisamente para poder regular continuamente lo que es el manejo de temperaturas y también para evitar que se genere la presencia de óxido, ¿sí? Recuerden que como estos equipos están expuestos a constante humedad y a posibles rastros de comida, esto puede generar que el material se deteriore y presente óxido, lo cual va a terminar contaminando nuestros alimentos. Por eso es necesario siempre hacer un mantenimiento preventivo de nuestros equipos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría almacenar los alimentos en caso de que contemos solo con una refrigeradora para los establecimientos pequeños, ¿no? Como en los mercados, por ejemplo. Los puestos de mercado solo cuentan con refrigeradoras pequeñas para poder almacenar, entonces lo podemos hacer de esta manera. Ahora, en el caso de restaurantes, que sí cuentan con cámaras de refrigeración y congelación, ahí sí es necesario implementar lo que son los andamios de acero, ¿sí? Y tener todos los alimentos en recipientes con tapa correctamente protegidos y rotulados, por favor. Recuerden que siempre tienen que tener el nombre del alimento, la fecha de, ya sea de envasado, de producción, de entrada y la fecha de vencimiento, primordial. Primordial, por favor, la fecha de entrada, producción y la fecha de vencimiento, ¿sí? Hago énfasis en esto, por favor, porque es necesario que lo pongan. No necesariamente tiene que ser un rotulado a máquina, sino puede ser un rotulado a mano. Simplemente se compran estos stickers, ¿no? Para pegar sobre los envases y se llena manualmente. Suficiente con ello. Pero es necesario tenerlo, por favor. Muy bien, como les decía, es importante siempre mantener la cadena de frío al momento de recepcionar nuestros alimentos perecibles, desde el transporte, la recepción, el almacenamiento, la manipulación, la exposición y la venta, ¿sí? Por ejemplo, en los mercados, cuando tenemos los pollos y los pescados, ¿no? En exhibición para venta, hay que tratar de mantenerlos siempre en refrigeración, ¿sí? Si no tenemos el equipo, pues se puede cubrir con hielo. También se puede poner hielo debajo de nuestros productos, ¿sí? Y podemos comprar pues un termómetro de punta de acero que nos va a permitir medir los productos, ¿sí? Esto se introduce ya sea en la pulpa del pollo o en la pulpa del pescado y nos va a permitir conocer o verificar a qué temperatura lo estamos manteniendo, ¿sí? Pero sí o sí es necesario mantener la cadena de frío, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos de una duración aproximada de los alimentos, ya sea en refrigeración o en congelación. Por ejemplo, la carne entera cruda va a tener una vida útil de 3 a 4 días, siempre y cuando esté bien protegida dentro de nuestro equipo de conservación, ¿sí? En el caso de los pescados y mariscos, tiene una vida útil menor, que viene a ser de 1 a 2 días. Por ello, es recomendable congelarlos, ¿sí? Aquí, como verán, hay más ejemplos que ustedes pueden ir viendo. Y en cuanto a la vida útil, cuando lo mantenemos en congelación, tenemos, por ejemplo, la carne vacuna, que va a tener una vida útil de 6 meses, siempre y cuando también se almacene
correctamente protegido y a la temperatura adecuada, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. Si por ejemplo acá me dice que la vida útil es 6 meses, pero yo tengo mi congeladora a 10 grados, a menos 10 grados Celsius, no estoy conservándolo a la temperatura correcta, ¿sí? Recuerden que tiene que ser de menos 18 grados Celsius a más. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es ya en la etapa de procesamiento, ¿sí? Vamos a empezar con una elaboración previa. En la elaboración previa, ¿sí? Por lo general vamos a trabajar pues con los productos crudos, ¿sí? Vamos a empezar con el recorte, el despiece, el lavado, el eviscerado, el pelado de los vegetales, el descongelado, entre otros, ¿sí? Para ello solemos usar utensilios, ¿verdad? Tanto como tablas de picar o lo que vienen a ser machetes, cuchillos, etcétera. Recuerden que los utensilios de madera no están permitidos, ya no están permitidos en la industria alimentaria, ¿sí? Dado que la madera es un material poroso y que sufre rajaduras fácilmente, en ellos se puede ir acumulando rastros de comida, ¿no? En los cuales se ha ido usando y pues a la larga va a ir generando acumulación de microorganismos, hongos, etcétera, y esto va a terminar contaminando los alimentos que manipulamos en estos utensilios. Es por ello que ya no es recomendable usar, no es recomendable y no está permitido ya usar utensilios de madera, ¿sí? Tanto tablas de picar, cucharones o cuchillos con mango de madera, ¿sí? Lo correcto es usar tablas de acrílico o de mármol, ¿no? Dependiendo de cuál esté más a nuestra disponibilidad. De la misma forma, los utensilios tienen que ser con mango de acrílico o de acero, ¿ya? Hay variedad también en ese aspecto. Lo recomendable también es que al momento de usar las tablas, vamos a diferenciarlas por colores. ¿Por qué? Porque al trabajar con alimentos crudos, esta no se puede usar nuevamente para lo que son los alimentos cocidos. Recuerden que todos los alimentos crudos llegan con una carga bacteriana o de microorganismos y y si sobre las mismas manipulamos lo que son los alimentos cocidos, estamos contaminando estos alimentos cocidos. Es por ello que en lo posible vamos a tener diferentes tablas para cada proceso de elaboración y nos podemos ayudar a diferenciarlo por colores, ¿sí? Por ejemplo, la celeste la podemos usar para pescados y mariscos, rojo para carnes crudas y aves, la verde para frutas y verduras, y así, ¿sí? Ahora recuerden que una vez que descongelamos los alimentos, estos ya no pueden volver a ser congelados nuevamente porque ya perdieron la cadena de frío. Por lo tanto, ya no se van a conservar como deberían, ¿sí? Una vez descongelado ello, se tiene que usar sí o sí, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que ya viene a ser la etapa intermedia, que ya es cuando los alimentos estén cocidos. Recuerden que en el caso de las carnes, como por ejemplo el chancho, ¿no? Eh, es importante tener una buena temperatura de cocido para minimizar el riesgo de contaminación con algún tipo de microorganismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la salmonela, ¿no? Hay que siempre cocerlo por encima de los 80 grados Celsius y de la misma forma, si esto cuentan con rellenos, ¿no? Debe mantener una temperatura similar, ¿sí? O una vez que esté listo, refrigerarlo de inmediato. ¿Correcto? Ahora, en cuanto al uso de las grasas y aceites utilizados para las frituras, estas no deben ser calentadas a más de 180 grados Celsius y durante su reutilización deben filtrarse para eliminar partículas de alimentos que hubieran quedado de las frituras anteriores, ¿no? Por ejemplo, si hemos freído papa, ¿no? Y luego necesitamos freír alguna otra cosa, vamos a filtrar los restos de papa que hayan podido quedar para poder volver a usar esos aceites. Ahora, recuerden que
cuando estos presentan ya cambios de color, olor, turbidez, sabor, entre otros, esto ya da indicios de un recalentamiento excesivo del aceite y por lo tanto ya no está apto para el uso, ¿sí? En este caso ya debería desecharse. Ahora vamos con la elaboración final, que ya viene a ser prácticamente cuando tenemos los alimentos listos para el servido, ¿sí? Hay que tener en cuenta, pues, que siempre debemos tener cuidado de juntar los alimentos crudos con los alimentos cocidos para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, si vamos a servir lo que son alimentos ya preparados, vamos a manipularlo directamente como los maquis o frutas cortadas, etcétera. Para ello sí debemos utilizar guantes, ¿sí? Tenemos aquí un gráfico donde nos dan el ejemplo de la contaminación cruzada, ¿no? Si, por ejemplo, no me lavé las manos, tenemos un tipo de contaminación cruzada directa, donde si, por ejemplo, no me lavé las manos al momento de manipular los alimentos, ¿sí? Estos crudos, ¿no? Y, por ejemplo, manipulé el alimento crudo, no me lavé las manos y directamente voy a manipular el alimento cocido, ya contaminé el alimento, ¿sí? Ahora, en cuanto a la contaminación indirecta, pues es lo que les hablaba de los utensilios, ¿no? Si, por ejemplo, he estado fileteando el pescado en una tabla de picar y con un cuchillo determinado y luego no lo lavé, ni lo enjuagué, ni cambié de utensilio y todos estos restos de microorganismos y bacterias siguen en los utensilios y sobre ello vuelvo a manipular lo que vienen a ser los productos cocidos, ya estoy contaminando los productos cocidos y pues puedo causar daños en la salud de nuestros consumidores, ¿sí? Por ello es que se les da todas las recomendaciones necesarias. Aquí tenemos un ejemplo de cómo servir correctamente, por ejemplo, ¿sí? No debemos agarrar los utensilios o los platos, como tazas, como vasos, etcétera, directamente de la posición en que se consumen, ¿sí? Sino siempre debajo, siempre por los costados o por debajo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo servirlos correctamente. En el caso del hielo, por ejemplo, tenemos que utilizar siempre un tipo de utensilio, ¿sí? No agarrarlo directamente con la mano. Muy bien, ahora vamos a ver cómo deben estar correctamente preparados los manipuladores de alimento en cuanto a la higiene, la vestimenta y la salud, ¿sí? En cuanto a la higiene, por favor, obviamente la higiene personal es fundamental, ¿no? En cuanto a las chicas, el cabello siempre limpio y recogido. En el caso de tener el cabello largo, por favor, siempre con moño. No llevar artículos de uso personal como aretes, collares, piercing, etcétera. Por favor, en lo posible hay que evitar el uso de todos estos, porque muchas veces observo, pues, ¿no? Que las chicas siempre están con sus aretes, con sus collares o con sus pulseras dentro del área de producción y eso no está permitido, ¿sí? Incluso al usar aretes más pequeños es más peligroso porque puede caer directamente a lo que estemos preparando y no nos damos cuenta. Y el consumidor lamentablemente va a tener una mala experiencia al momento de consumirlo, ¿sí? También es importante tener las manos limpias, con uñas cortas y sin esmalte, por favor, ¿sí? Y recuerden que mientras estamos laborando, pues no se puede fumar ni comer durante las operaciones. Debemos tener horarios establecidos, ¿sí? En cuanto a la vestimenta, es necesario siempre usar un gorro cofia, un overol, chaqueta o mandil, ¿no? Usar, por favor, siempre pantalones largos y zapatos cerrados, ¿sí? Recuerden que en la cocina, pues, estamos expuestos también a peligros, ¿no? Ya sea de quemarnos o que algo nos salpique. Y precisamente para evitar que nos cause daño directamente,
es que lo recomendable es que sea siempre estar con pantalones largos y zapatos cerrados, ¿sí? Recuerdan también que el uso correcto de la cofia es como se indica en el gráfico, ¿sí? Ya que el objetivo de usar el gorrito de la cofia es evitar que se caigan cabellos sobre lo que estamos preparando, tenemos que usarlo correctamente. ¿Sí? Tapando las orejas y tapando también gran parte de la frente, ¿sí? Si, por ejemplo, usamos el gorrito y nos sacamos los mechones por los costados o el cerquillo, ¿no? La cofia ya no está cumpliendo con el objetivo que es evitar que se caigan los cabellos, por eso hay que usarlo correctamente. Recuerden también que tanto la chaqueta como el delantal tienen que estar en condiciones de higiene correctas, porque de nada sirve que tengamos el uniforme, pero completamente sucio, ¿no? De la semana, ¿no? No nos sirve así el uniforme, sino nos sirve siempre limpio, ¿sí? Otra de las cosas importantes es el lavado de manos. Recuerden que el lavado de manos tiene que hacer siempre antes de empezar a manipular los alimentos, después de haber ido a los servicios higiénicos o después de haber trabajado con alimentos crudos y luego vamos a pasar a trabajar con alimentos cocidos o si por ejemplo agarramos plátano, siempre es necesario el lavado de manos. Aquí hay un ejemplo también de que no está correcto trabajar con las uñas sucias, ¿sí? Y largas. Y si, por ejemplo, trabajamos no en un área donde se nos suele acumular también restos de lo que estamos preparando en nuestras uñas, pues hay que lavarnos y cepillarnos esa parte de las uñas para evitar tener acumulación de estos restos, ¿sí? En cuanto a las prácticas de higiene y desinfección, ¿sí? Es una de las prácticas fundamentales en toda nuestra cadena alimentaria, ¿sí? La higiene y desinfección va a ser fundamental. Por ello, siempre recomiendo hacer un cronograma de limpieza con todo el personal y siempre es necesario hacerlo, por favor, tanto al iniciar la jornada como al finalizar la jornada, ¿sí? Recuerden, pues, que hay que limpiar tanto las superficies de trabajo, los equipos y utensilios, todo lo que esté en contacto con el alimento, ¿sí? Y mantener en lo posible la buena limpieza y desinfección de todo ello. Ahora, recuerden que al momento de realizar lo que es la limpieza y desinfección, si bien vamos a hacer la limpieza en toda la superficie, ¿no? Por lo general en las superficies que usamos, es necesario también hacerlo en los interiores y debajo de estas, ¿sí? Como vemos aquí. Muchas veces vemos que, por ejemplo, los equipos o mesas de trabajo en las partes internas no están limpias, no están higienizadas de la manera correcta y a veces la superficie está limpia, pero por dentro está lleno de polvo, lleno de telarañas y esto también termina contaminando nuestros alimentos. Es por ello que hay que realizar la limpieza correctamente y completa. Debajo de nuestros equipos, mesas de trabajo también. Ahora, también es importante, como les decía, que nuestros equipos tengan una correcta limpieza y desinfección y hacer el mantenimiento preventivo para evitar la presencia de óxido, ¿sí? Aquí tenemos una tabla, ¿sí? Con las cantidades adecuadas que podemos usar de cloro para la desinfección de nuestros alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la desinfección de frutas y vegetales, vamos a utilizar 2.5 mililitros de cloro en 5 litros de agua y vamos a dejar sumergir o reposar por 5 minutos. Luego lo sacamos y ya se encontraría lista para poder manipular los productos. También tenemos la cantidad para lo que vienen a ser las superficies inertes, como los utensilios, paños, tablas, botellas, y las superficies inertes que no están en contacto directo, que vienen a ser pues los pisos, paredes, techos, ¿sí? Así que en base a este cuadrito vamos a preparar nuestras soluciones para poder realizar una correcta desinfección
de nuestras frutas y vegetales, de nuestros equipos y de nuestros utensilios, ¿sí? Así como también de nuestro establecimiento en general. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la prevención y control de vectores. Recuerden que la prevención y control de vectores pues se va a realizar a fin de minimizar los riesgos para la inocuidad de los alimentos, ¿sí? También hay que recordar que queda expresamente prohibido la presencia de cualquier animal en cualquier área donde se manipule los alimentos. Muchas veces pues hay presencia de gatos o perritos dentro del área de producción, ¿sí? Y esto no está permitido, por favor. Además, se debe contar con un plan de fumigación donde ésta sea realizada periódicamente, como mínimo cada 6 meses, ¿sí? También podrían realizarlo cada 2 o 3 meses, ¿no? Pero como mínimo cada 6 meses. Y recuerden que es necesario que esta fumigación cuente con las actividades de desinfección, desinsectación y desratización. Y en el caso de contar con tanques o cisternas, también es necesario contar con la actividad de limpieza y desinfección de tanques y cisternas, ¿sí? En el caso de que no contemos con ello, pues solo las actividades de desinfección, desinsectación y desratización. Muy bien, finalmente vamos a ver lo que vienen a ser las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas como ETAs. ¿Sí? ¿Qué vienen a ser? Pues vienen a ser las enfermedades originadas por la ingestión de alimentos y o agua contaminada que contengan agentes causales como microorganismos, insecticidas, mala manipulación, es decir, si no cumplimos como debe ser con la buena ejecución de las buenas prácticas de manipulación, y la ausencia de hábitos higiénicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la salmonela, que es causada por huevos crudos y no cocidos completamente, por leche cruda sin pasteurizar o en mal estado, lo mismo con los pescados y mariscos, ¿sí? Si por ejemplo tenemos mayonesa, ¿no? Mayonesa que ya está con fecha de vencimiento expirada, también nos podría causar salmonelosis, ¿sí? Es por ello importante una buena rotación de nuestros productos. También tenemos el toxoplasma, que es también podría ser por ingestión de heces de gato, carne cruda o poco cocida, ¿sí? Por eso les decía la importancia de no tener animalitos dentro de nuestra área de preparación. La carne cruda o poco cocida también es uno de los agentes que podría causar este problema, ¿sí? Luego tenemos el vibrio vulníficos, que vienen a ser la contaminación que se encuentra dentro de los mariscos o pescados crudos, ¿sí? Si no tienen un buen cocido, por ejemplo. Tenemos la listeria monocitógenes, que también vienen a ser contaminantes cuando se trata de leche y queso sin pasteurizar, pescados y mariscos ahumados y ensaladas preparados en el supermercado si no se han conservado bien, ¿no? De la misma manera con vegetales crudos o embutidos, ¿cierto? Luego tenemos Lecherichia coli, que también viene hacerse presente en las carnes de res poco cocidas, especialmente en la carne molida, en los leches y jugos sin pasteurizar, frutas y vegetales frescos, ¿sí? O en el contacto de persona a persona. Luego tenemos el norovirus, que también puede estar presente en mariscos o alimentos o agua contaminada. Y en alimentos listos para comer, si por ejemplo la persona que los ha preparado estaba enferma, ¿no? Lo puede haber contaminado directamente. Luego tenemos el Campylobacter, que también puede ser producto de aguas contaminadas, leche mal pasteurizada, carnes y aves también poco cocidos o crudos, ¿sí? El Cristosporidium, que también por beber agua contaminada, comer alimentos mal cocidos, ¿sí? Y el Clostridium perfringens.
que viene a ser también con los alimentos dejados fuera por un largo periodo de tiempo a temperatura ambiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pasaría lo que les decía de no conservar la cadena de frío correctamente, ¿sí? Si no conservamos la cadena de frío correctamente, pues nuestros alimentos pueden llegar a contaminarse de esta forma, ¿sí? Con esto hemos finalizado la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos.